Reporte 100. La organización Causa en Común presentó el informe de atrocidades registradas en notas periodísticas en 2021 en cada estado. En este informe, Sonora destaca a nivel nacional por las notas vinculadas con fosas clandestinas. También por asesinatos de defensores de derechos, de periodistas, también de personas de grupos vulnerables, por violación agravada y violencia contra migrantes. Es lo que Sonora pues trasciende de Sonora en este informe de la organización Causa en Común. Y le agradezco a Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, que nos comparte este informe 2021, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios. Genaro, muy buenos días, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy buenos días a ti y a toda tu audiencia, a la orden. ¿Qué podemos entender por atrocidad? Mira, Juan Carlos, atrocidad es una definición que puso la organización Causa en Común para definir a todos aquellos eventos de alto impacto que causan algún tipo de laceración, daño, mutilación al cuerpo humano, incluso la muerte, y que son muy impactantes para la sociedad en temas periodísticos e informativos. Por ejemplo, como tú comentabas, en el caso, por ejemplo, del estado de Sonora, se reporta, por ejemplo, aumento en el tema de fosas clandestinas. Por ejemplo, también tenemos otras categorías como son masacres, la cual la definimos como un asesinato de 3 o más personas en un mismo evento. También clasificamos notas periodísticas que traen casos de tortura, por ejemplo, de asesinatos de niñas, niños y adolescentes, de asesinato de mujeres con crueldad extrema. Es un estudio, Juan Carlos, que tiene 19 categorías y que la información básicamente la recopilamos a través de notas periodísticas, es nuestra fuente principal. Y lo que tratamos aquí en este estudio básicamente de reflejar pues es no los números como lo hace el Secretariado Ejecutivo, sino más bien la forma en la que se está ejerciendo la violencia en todo el país, Juan Carlos. Sí, ¿qué estados presentan el mayor número de atrocidades? ¿Qué estados presentan el menor número de otras atrocidades en este reporte de Causa en Común? Mira, lamentablemente, Juan Carlos, los estados con mayor número de atrocidades son, por ejemplo, el estado de Guanajuato, que por segundo año consecutivo ocupa el primer lugar, con al menos 400 atrocidades registradas en la entidad. También le sigue Jalisco, por ejemplo, pero un poquito más abajo con 258, Estado de México con 241, Michoacán, que también es un estado donde la violencia está pues creciendo y el nivel de violencia y la forma en la que se ejerce la violencia también. Y el estado de Puebla, que también en los últimos meses, Juan Carlos, ha incrementado mucho esa forma violenta en la que se ejerce la violencia en la entidad. Sí. Algunas entidades que van a la baja pues son, por ejemplo, Yucatán, Aguascalientes, Baja California, Querétaro. No necesariamente que vayan a la baja, Juan Carlos, sino que nosotros atribuimos esto a que pues en ocasiones los medios de comunicación no reporten las notas y entonces por lo tanto como es nuestra fuente principal pues no quedan reflejadas, ¿no? Pero al menos son las entidades que menos notas periodísticas tienen con las categorías que nosotros tenemos de atrocidad. Sí, hay estados de la República donde tienen 24 atrocidades registradas, es Coahuila, hay uno con 22, Durango, pero que sí contrastan con 586 que se registran en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato también, como bien dices, tiene que ver con la prensa. Genaro, ¿qué tanto se publica en la prensa, qué tanto se autocensura la prensa por las condiciones de seguridad que pudieran imperar en esas regiones? Porque publicar este tipo de informaciones también puede resultar de riesgo para los medios de comunicación locales. Genaro Ahumada, este estudio de atrocidades registradas en notas periodísticas en cada estado no es el primero, ya llevan algunos, Genaro. Sí, Juan Carlos, efectivamente Causa en Común ha realizado este estudio ya de manera sistemática desde el año 2020. Anteriormente solamente hacíamos un recuento de las notas de mayor impacto publicadas en medios o reportadas por la prensa.
Sin embargo, a partir de 2020 fue que se sistematizó, digamos, se le dio un enfoque más metodológico a este estudio. Nosotros tenemos dos estudios, Juan Carlos. Uno que está basado 100% en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es decir, información oficial que emiten las autoridades tanto federales como estatales. Y este estudio que nuestra fuente principal son notas periodísticas en donde, como te comento, tratamos de dar un enfoque de cómo se ejerce la violencia y cómo se está dando la violencia en algunas entidades focalizadas. Bien comentabas que hay diferencias sustanciales, por ejemplo, entre Guanajuato y Coahuila, ¿no? De 400 a 20. Efectivamente, sabemos bien que Guanajuato es una entidad que tiene ahorita problemas de incidencia delictiva muy graves. Y también en la pregunta que formulabas, no sabemos hasta qué punto también los medios de comunicación no reporten ese tipo de actos, de eventos. También por una decisión editorial que es muy, por supuesto que es totalmente libertad de cada medio de comunicación, pero efectivamente hay algunos estados en donde se encuentran más este tipo de notas en la prensa que en otros. Por ejemplo, en Querétaro igual también pocas veces tenemos notas de alto impacto y por lo tanto al final del año siempre terminan con un conteo menor que otras entidades que reportan casi todos los días, ¿no? Sí, las atrocidades son pues algunas: masacre, fosa clandestina, mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, calcinamiento, tortura, asesinato de niños y adolescentes, de mujeres con crueldad extrema, de defensores de derechos, de periodistas, de grupos vulnerables, de actores políticos, de funcionarios y actores de relevancia en materia de seguridad, terrorismo, linchamiento, violación agravada, esclavitud y trata, intento de linchamiento, violencia contra migrantes, actos violentos entre grupos delictivos o contra la autoridad que se generan un alto impacto en una comunidad. Son las distintas categorías de atrocidades, pero entre una y otra hay atrocidades, válgame la redundancia, más atroces, ¿no? Es decir, hay distintos grados de gravedad. Todas son graves, pero hay situaciones más graves, ¿no? Por supuesto, Juan Carlos. Miren, solamente de enero a diciembre del 2021, los hechos de tortura ocuparon el primer lugar como nuestra categoría de atrocidades, con al menos 1.151 casos registrados en notas periodísticas. Y a tortura nos referimos, por ejemplo, a cuando hay una nota que refiere que encontraron el cuerpo de alguna persona evidentemente asesinado, embolsado, con signos de tortura, amordazado, es decir, con un nivel de crueldad y de violencia que pues de verdad es indescriptible en ocasiones este tipo de eventos, ¿no? Otro evento que también tiene muchos registros que tuvo muchos registros en 2021 fue la mutilación y el descuartizamiento de cuerpos, principalmente pues focalizado en algunas entidades, por ejemplo en Zacatecas, en Guanajuato. En el caso particular del estado de Sonora, por ejemplo, de enero a diciembre se registraron 172 hechos registrados como atrocidades, en donde ya comentabas bien tú que fosas clandestinas es uno de los rubros donde más registros se tiene en la entidad. Entonces, entidad por entidad va cambiando, pero el objetivo de este estudio precisamente es describir la forma en la que se ejerce la violencia en el país y poner el punto o el foco o la atención tanto de la opinión pública como de las autoridades, pues para fortalecer los mecanismos institucionales que se tienen para garantizar la seguridad de la población y sobre todo tranquilidad, Juan Carlos, porque este tipo de notas, como te comento, pues sí causan un alto impacto que incluso pueden tener repercusiones a nivel psicológico y social. Entonces, nosotros hemos siempre dicho y propuesto que el enfoque integral de seguridad debe ir más allá del enfoque policial y debe incluir estudios sociológicos y psicológicos para descubrir o ir al fondo de por qué se está ejerciendo de esta forma la violencia en el país en estos momentos. ¿Dónde podemos encontrar este estudio, este análisis de las notas periodísticas de las atrocidades registradas en la prensa? ¿En qué sitio podemos encontrarla, Genaro? Mira, lo pueden encontrar en nuestra página web, que es www.causaencomún.org.mx, o en nuestras redes sociales como Causa en Común, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí pueden encontrar este estudio, el comunicado de prensa que también se difundió ayer, y también el foro que tuvimos el día de ayer con algunos expertos, especialistas en materia de seguridad,
para que pues puedan, si a ti y a tu público les interesa, pues enterarse un poco más de qué va este estudio y pues las reflexiones que se hicieron en torno a la presentación del estudio 2021. Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común, muchas gracias por tomar esta entrevista. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas. Al contrario, Juan Carlos, muy buen día a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Reporte 100.